Este vídeo es continuación del anterior en el que se había empezado a hablar de los intervalos de confianza, con contenidos adaptados del libro de Probabilidad y Estadística para Informáticos, en la segunda edición de Michael Barron, concretamente el capítulo 9. En el vídeo anterior habíamos comenzado con una introducción a lo que es la inferencia estadística y habíamos llegado hasta intervalos de confianza para un parámetro de una población, media, proporción o varianza. En este otro vídeo vamos a hablar sobre intervalos de confianza para la diferencia de dos parámetros de dos poblaciones. En la práctica es muy común encontrar trabajos, estudios estadísticos en los que se comparan dos poblaciones. Existe una población 1 que podría ser una ciudad y otra población 2, otra ciudad. Y a lo mejor lo que nos interesa es comparar los pesos de las personas de las dos poblaciones, para ver si en una población la media del peso es mayor que en la otra. Para eso lo que tenemos que hacer es calcular lo que se conoce como intervalo de confianza para la diferencia de ese parámetro. Vamos a empezar por la media de las dos poblaciones. Pues en la población 1 vamos a suponer que la variable estadística, en este caso el peso, fuese X y en la otra fuese Y, el peso de las personas de la segunda población. Bueno, pues podría interesarnos comparar si son iguales o son similares, es decir, si hay alguna diferencia. Por eso se plantea como la diferencia de las medias. ¿Para ello qué se hace? Pues como hemos hecho para una sola población, pero ahora con dos. Habrá que coger una muestra en la población 1 y otra muestra de personas de la población 2. No tiene por qué ser el mismo tamaño las muestras. Y lo que haremos será calcular el estadístico correspondiente como estimador del parámetro que queremos comparar. Por ejemplo, si fuera la media poblacional el parámetro, pues el estadístico ya sabemos que es la media muestral, que como la variable era X, pues le vamos a llamar X con la raya encima, que representaría la media de la muestra. Lo mismo con la varianza. Si quisiéramos comparar la varianza, las dos varianzas poblacionales, que es sigma al cuadrado de la varianza de sigma al cuadrado, sigma sin el cuadrado es la desviación estándar. Bueno, si quisiéramos comparar, pues lo mismo, usaríamos como estimador la varianza muestral. Y al final lo que se trata de comparar es si hay o no diferencia entre ambos parámetros y normalmente no lo podremos asegurar al 100% y lo que haremos es ver si hay un intervalo el que podamos hacer afirmaciones sobre él, con un cierto riesgo de equivocarnos. El cálculo de los intervalos es muy parecido a como se hizo para calcular los parámetros de una población. En este caso también tenemos las situaciones de que tengamos las varianzas poblacionales conocidas o que se desconozcan. Si son conocidas, como ya se hizo en aquel caso, pues se utiliza como estimador una variable aleatoria que se considera que tiene distribución normal. Cuando la varianza poblacional es desconocida, hay otras dos situaciones. Si se trata de muestra grande, ya sabemos que la muestra grande se suele considerar a partir de 30, o mayor que 30 o mayor o igual que 30. No hay una unidad entre los expertos, pero bueno, siempre en los problemas que hagamos será un número suficientemente grande para saber diferenciar entre si hay que aplicar las fórmulas de una muestra grande o pequeña. Por ejemplo, si una muestra es de 100, ahí no hay duda. Se supone en ese caso que es grande. Bien, cuando la muestra es grande, se utiliza un estimador con distribución normal, igual que si se conoce la varianza. Y si las muestras son pequeñas, pues en ese caso si sabemos que tienen distribución normal las poblaciones, o al menos las muestras que tenemos de ellas, pues en ese caso, si las varianzas son iguales, aunque no se conozcan, pero si se sabe de alguna forma que son iguales, entonces se utiliza como un estimador una variable aleatoria con distribución t de student. Y si son diferentes, son desconocidas y además diferentes, pues porque no se sabe, no se tiene constancia de que sean iguales, entonces da igual porque también se utiliza un estimador con distribución aproximadamente similar a una variable aleatoria t de student. Si tuviéramos muestras pequeñas sin distribución normal o desconocida, en ese caso no se puede resolver con las técnicas que vamos a ver en esta parte, sino que habría que utilizar técnicas de inferencia no paramétrica, que se verán en un tema posterior y que están en el capítulo 10.2 del libro. Vamos a ver cómo se interpreta el intervalo de confianza que calculemos para la diferencia, en este caso, de la media de dos poblaciones. Bien, aquí lo importante es controlar si en ese intervalo de confianza
está el 0. Si el intervalo de confianza incluye el valor 0, se puede afirmar que la diferencia de las medias no es significativa, porque en algún momento puede ser 0, ya que está incluido el 0. Es decir, si es 0 la diferencia es que pueden ser iguales. No es seguro que sean iguales porque es un intervalo, pero si el 0 está contenido en el intervalo, entonces la diferencia serán medias muy similares y la diferencia no es significativa. Si el intervalo no contiene el valor 0, se puede afirmar que la diferencia entre las medias de ambas poblaciones sí es significativa. Y además, si los extremos del intervalo son negativos, se puede afirmar que el parámetro de la primera población es menor que el de la segunda. Es decir, si la resta de la media de la primera población menos la segunda son valores negativos siempre, quiere decir que el primer número que estamos restando, que era la media de la primera población, es menor, porque por ejemplo si el peso medio de la primera población es 40 kilos, de las personas de la primera población es 40 kilos y de la segunda 50, pues la diferencia es 40 menos 50 es menos 10, es decir, es negativo. Esa es la idea, o sea, como estamos restando la primera población menos la segunda, si los extremos son negativos, entonces ya sabemos que no sí es significativa la diferencia y además podemos afirmar que la media de la primera población es menor que la de la segunda. Y lo contrario, si los extremos del intervalo son positivos. Si son positivos y estamos restando la media de la primera menos la media de la segunda, al ser positivo, es que la primera es mayor. Entonces se puede afirmar que el parámetro, en este caso la media de la primera población, es mayor que el de la segunda. Para resolver problemas en los que haya que calcular el intervalo de confianza para la diferencia de la media de dos poblaciones, pues lo que hay que hacer es tener a mano las tablas resumen donde están las fórmulas y saber qué caso es el que se aplica en cada problema. Por ejemplo, si es un problema en el que se conocen las varianzas poblacionales, pues, y en ese caso da igual el tamaño de la muestra y las fórmulas son las que aparecen en la tabla. En la fórmula se restan las medias muestrales de las dos poblaciones y luego se le resta y se le suma un factor. Aquí en el factor que está en el que aparecen las varianzas de las dos, hay un término crítico que ya conocemos, z alfa medio. Bueno, para recordar a qué se refería, está debajo de la tabla, se explica, y no es más que el cuantil 1 menos alfa medio de una variable estándar, normal estándar, z, con media o esperanza 0 y dirección estándar 1. Esto era porque el estimador que estamos usando, en este caso el estimador que es la diferencia de las dos medias muestrales, asumimos que tiene una distribución normal, estándar. Bueno, tiene normal y lo que hacemos es estandarizar. Bueno, pues en este caso lo que hay que recordar es que por la definición de cuantil, ¿qué quiere decir el cuantil 1 menos alfa medio? Pues que 1 menos alfa medio es la probabilidad de que la variable z sea menor que z alfa medios. Entonces lo que hay que hacer es ir a acudir a la tabla 4 del libro, donde podemos encontrar el valor de la variable z que cumple que la probabilidad que aparece en la tabla sea la que tengamos como resultado de 1 menos alfa medio. Ahora veremos problemas donde se entenderá esto. Otro caso que se puede plantear es que no se conozcan las varianzas poblacionales, pero que el tamaño de las muestras sea grande. En ese caso, las fórmulas son las mismas, pero en lugar de las varianzas poblacionales que en el primer caso se conocían, ahora no se conocen, pues se utilizan las varianzas muestrales, que se calculan a partir de la muestra. Igual que calculamos la media muestral de las dos muestras, de la muestra de la población X de la Y, pues calculamos las varianzas muestrales y las usamos en la fórmula. Otro caso que podemos encontrarnos en un problema es que no se conocen las varianzas poblacionales, pero por la razón que sea sabemos que son iguales. Si eso es así, pues la de las dos poblaciones. Si tenemos una muestra pequeña con distribución normal, porque si era muestra grande, estábamos en el caso anterior, que ya lo habíamos visto. Este caso sería, no se conocen, sabemos que son iguales, y bueno, la muestra es pequeña, pero sabemos que tiene distribución normal. Esto no lo tiene que decir el enunciado, porque si no tiene distribución normal no se pueden aplicar estas fórmulas. Bueno, pues en este caso las fórmulas pues, son las que están en la tabla, y el término crítico ya no es z, sino t, porque ya sabemos que cuando son muestras pequeñas, igual que ocurría en los intervalos de confianza para la media de una sola población, aquí también el estimador se asume que tiene
distribución t de student, no distribución normal. Y además, como grados de libertad en este caso, es la suma de los tamaños de las muestras menos 2. Bien, pues simplemente sustituir en las fórmulas. Hay que recordar también cómo se calcula este término crítico de alfa medios con n más n menos 2 grados de libertad. Y bueno, pues debajo de la tabla está el recordatorio de cómo se hace. Entonces hay que tener a mano la tabla 5 del libro y hay que recordar que ese t alfa medios con n más n menos 2 grados de libertad no es más que el cuantil 1 menos alfa medio de una variable t de student con parámetro n más n m menos 2, que el parámetro recordemos que son los grados de libertad. Bueno, pues por definición de cuantil ya sabemos que entonces lo que quiere decir esto es que ese valor del cuantil 1 menos alfa medio es la probabilidad de que la variable sea menor que ese valor que estamos buscando, t alfa medios n más n menos 2. El problema que tenemos aquí es que en la tabla 5 del libro no tenemos los valores para este caso, para las probabilidades de que la variable t, una variable t de student sea menor que un valor, que diferentes valores que van saliendo en la tabla. No, la tabla que tenemos en el libro lo que representa es lo contrario, es la probabilidad de que la variable t sea mayor que t alfa medios. Bueno, pues por un tema de simetría podemos deducir que si la probabilidad de que una variable de t de student sea menor que un valor es 1 más alfa medio, la probabilidad de que sea mayor es alfa medio. Bueno, pues sabiendo esto, y ahora sí, es fácil, pues se va a la tabla 5, se conoce el valor de alfa porque nos lo dice el problema, en los grados de libertad también, pues en la tabla se localiza el valor que estamos buscando, aquel valor de la variable, aquel valor tal que la probabilidad de que la variable sea mayor que ese valor sea igual a alfa medios. Esta variable que estamos utilizando sería la que representa el estimador. En este caso el estimador es la diferencia de las dos medias muestrales. Otro caso que se puede plantear es que tampoco conozcamos las variancias poblacionales ni tampoco tengamos evidencias o nos digan que sean iguales. Entonces, si no son iguales, pues tenemos que asumir que son diferentes. Y además tenemos muestras pequeñas en las dos poblaciones con distribución normal. Ya sabemos muestras pequeñas menor de 30. Bien, pues en ese caso hay otras fórmulas que aplicar. Y lo mismo, vuelve a aparecer el término crítico, porque en este caso el estimador, que es la diferencia de las dos medias muestrales, se supone que tiene distribución t de student, porque no lo que se indica aquí, que el tamaño de las muestras, que las muestras tengan distribución normal es una cosa, y lo que aquí tiene distribución t de student no son las muestras, sino el estimador que es la diferencia de las dos medias. Entonces se supone que tiene una distribución, ese estimador t de student con alfa medios y v grados de libertad. Los grados de libertad se calculan de una forma más compleja que en el caso anterior, pero bueno, se obtendría y es ir a la tabla 5 para buscar el valor crítico que nos interesa para sustituir en las fórmulas y conseguir calcular el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos para aplicar las diferentes fórmulas que hemos visto en las tablas anteriores. Para eso vamos a tratar diferentes casos. Y vamos a empezar por el ejemplo 9.14 del libro que dice que un experto evalúa la efectividad de una actualización del hardware de un ordenador ejecutando un cierto programa 50 veces antes de la actualización y 50 veces después. Según estos datos, el tiempo de ejecución promedio es de 8,5 minutos antes de la actualización y 7,22 minutos después de la actualización. Estos son medias muestrales, porque lo que tenemos es una muestra de 50 ejecuciones en una población que sería el caso de antes de la actualización y 50 veces después de la actualización. O sea que muestra de 50 valores. En este ejemplo nos dice que se conoce que la desviación estándar poblacional es de 1,8 minutos. No nos dicen la varianza, pero ya sabemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, con lo cual si 1,8 es la desviación estándar, la varianza será 1,8 al cuadrado. Y nos dicen que asumamos que no ha cambiado, que es esta. Y nos piden construir un intervalo de confianza del 99% de nivel de confianza que demuestre cuánto se redujo el tiempo de ejecución medio debido a la actualización del hardware. Están pidiendo un intervalo de confianza de la diferencia de las medias
poblacionales, de las medias del tiempo de ejecución de un programa antes de la actualización y después de la actualización, a partir de una muestra de 50 de datos que tenemos de antes y 50 de después. En este caso coincide el tamaño, pero no es obligatorio. Entonces habrá problemas en los que las dos muestras sean del mismo tamaño y otras veces no. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el caso que se trate para saber qué fórmula tenemos que aplicar. Bueno, pues en este caso está claro que es un caso de muestras grandes, porque tanto en el caso de antes de modificar el hardware como después hemos tomado una muestra de 50 ejecuciones del programa. Entonces tenemos 50 datos de antes y 50 datos de después. Por tanto, es una muestra grande porque es mayor que 30. También conocemos, porque lo dice el enunciado, las varianzas. Bueno, realmente lo que nos dice es la desviación estándar, pero teniendo la desviación estándar, la varianza no es más que elevado al cuadrado. Es decir, la desviación estándar de las dos muestras sería 1,8 minutos porque lo dice el enunciado. También el enunciado nos dice la media de las dos muestras. En el caso de la muestra de antes de la actualización, que es X, pues la media nos dice 8,5 minutos y después de la actualización la media sería 7,2 minutos según esa muestra de 50 ejecuciones. Para la población en este caso sería pues un número indeterminado de ejecuciones, pues infinitas ejecuciones en el límite. Bueno, y también tenemos alfa que nos hace falta, lo podemos calcular, porque nos dice que el nivel de confianza en este caso es un 90%, ya sabemos que eso es 1 menos alfa. Por lo tanto, alfa, que es el nivel de error o de significación, sería 0,1, porque es 1 menos 0,9. Y no va a hacer falta para la fórmula es alfa medio, que si alfa es 0,1, alfa medio 0,05. Bueno, ahora lo que nos hace falta, la fórmula ya la tenemos aquí localizadas en la tabla, tenemos todo menos z alfa medio. Bueno, pues eso ¿cómo se calculaba? Pues utilizando la tabla A4 del libro. Ya sabemos, lo recordamos porque estaba en la tabla de resumen de las fórmulas, que z alfa medio no es más que el cuantil 1 menos alfa medio de una variable normal estándar. Y que lo que hay que plantear es la ecuación o la expresión de que la probabilidad de que z, de que una variable estándar normal menos sea menor que ese valor que buscamos, z alfa medio, es igual que 1 menos alfa medio. 1 menos alfa medio es 1 menos 0,05, 0,95. Bueno, pues hay que ir a la tabla 4 del libro y localizar qué valor de la variable z consigue que la probabilidad de que la variable sea menor que ese valor sea 0,95. Es decir, hay que buscar 0,95 en las celdas de la tabla. No está el 0,95, pero bueno, hay uno, el más aproximado sería el 0,9495, que redondeando a dos decimales sería 0,95. Bueno, pues esta es la probabilidad. Entonces, ¿qué valor consigue que sea esa la probabilidad de que la variable sea menor que ese valor? Pues vemos aquí que es 1,6 y el segundo decimal 4, 1,64. Por lo tanto, el valor crítico es z alfa medios es 1,64. Bien, pues ya podemos calcular el intervalo de confianza. Es la fórmula, tenemos todo, se sustituye y nos da que es 0,7 el límite inferior y 1,9 el superior. Y el punto central de ese intervalo sería 1,3, que es la diferencia de las dos medias muestrales, que era 8,5 menos 7,2. 1,3. Y el límite inferior es menos 0,6, porque es todo el término que hemos calculado, y más 0,6 en el caso del límite superior. Es decir, de 0,7 a 1,9. ¿Conclusión que podemos sacar aquí? Pues que como el 0 no está en el intervalo, porque los dos valores son positivos, no está el 0 en él, pues podemos concluir que la diferencia de medias sí es significativa. Si, además, como son positivos los dos valores, y la resta que hacemos de las dos medias es primero la de X, que era antes de la actualización del hardware, y la segunda la de después, pues se concluye que como los dos valores son positivos, la primera media es mayor siempre. Es decir, la primera media es antes de la actualización. Por tanto, el tiempo de ejecución se ha reducido porque la diferencia es significativa y además es mayor la media del primer caso, la de antes de la actualización. Por lo tanto, ha sido un éxito la actualización porque hemos pasado de un tiempo de ejecución medio
8,5, bueno, 8,5 sería el de la muestra, pero bueno, lo que podemos asegurar es que hemos reducido ese tiempo y que ese tiempo estará en el intervalo, esa reducción que hemos conseguido en minutos estará entre 0,7 y 1,9 minutos. Vamos a ver otro ejemplo en el que haya que aplicar otras fórmulas diferentes. El ejemplo 9.16, que nos dice, las conexiones a Internet a menudo se ralentizan por retrasos en los nodos. Hay que comprobar si el tiempo de retardo aumenta durante los tiempos de volumen pesado de tráfico en la red. 500 paquetes de datos se envían a través de la misma red entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde. 300 paquetes se envían entre las 10 de la noche y las 11 de la noche. La muestra temprana la que se envía por la tarde, tiene un tiempo de retardo medio de 0,8 segundos, con una desviación estándar de 0,1 segundo. Y la segunda muestra, la que se envía por la noche, entre las 10 y las 11, tiene un tiempo de retardo medio de 0,5 segundos, con una desviación estándar de 0,08 segundos. Y nos piden construir un intervalo de confianza del 99,5% para la diferencia entre los tiempos de retardo medios. Para resolver este ejemplo habrá que determinar qué fórmulas hay que aplicar y por tanto de qué caso se trata. Es un caso de muestras grandes porque la primera muestra eran 500 paquetes, la segunda 300. Entonces son muestras grandes y además el enunciado no nos habla nada de las varianzas, con lo cual son desconocidas. Bueno, pues tenemos prácticamente todo. Bueno, vamos a definir X, que sería la variable que representa el tiempo de retardo de una muestra de 500 paquetes, en los que se envían por la tarde, y el tiempo de retardo en la muestra de 300 paquetes que se envían por la noche. Tenemos la media de los dos. Tenemos también las varianzas muestrales de los dos casos, porque lo dice el enunciado, que son 0,1 segundo y 0,08 segundos. O sea, esto no son las varianzas poblacionales de la población, porque eso no lo dice el enunciado, sino que son las varianzas de la muestra de 500 paquetes en el caso de X y la varianza calculada de los 300 tiempos que tenemos para el segundo caso, el de la noche. El enunciado nos decía que el nivel de confianza a aplicar es del 99,5%, por lo tanto calculamos alfa, 1 menos alfa sería 0,995, pues alfa sería 0,005. En las fórmulas, como lo que hay que usar es alfa medios, pues dividimos entre 2 y es 0,0025. Las fórmulas las localizamos en las tablas y de esas fórmulas solo nos falta z alfa medios, como ya nos ocurrió en el ejemplo anterior. Así que bueno, pues hay que recordar que z alfa medio es el cuantilo 1 menos alfa medio de una variable normal estándar. Por tanto, lo que hay que localizar en la tabla 4 es la probabilidad de que la variable sea menor que ese valor que buscamos, z alfa medio, es igual a 1 menos alfa medio. Hacemos las cuentas, 1 menos 0,0025 es 0,9975. Por lo que hay que irse a la tabla 4 y localizar aquel valor de la variable que hace que consigue esta probabilidad de 0,9975. Pues vamos a la tabla, buscamos el 9975 en las probabilidades, que es el interior de la tabla, y nos fijamos en el valor de la variable que consigue que la probabilidad de que la variable sea menor que ese valor sea igual a esa probabilidad, 0,9975. Y en este caso es 2,8 y el segundo decimal 1, por tanto 2,81. Así que z alfa medios en este caso sería 2,81. Sustituimos en la fórmula, tenemos todo y nos sale que el intervalo de confianza es el límite inferior 0,28, límite superior 0,32. No contiene el valor 0, por tanto podemos concluir que la diferencia de medias sí es significativa. Recordemos que no era significativa si el 0 estaba incluido en el intervalo, pero aquí no es el caso. Y además, como los dos extremos son positivos, podemos afirmar que es mayor la media de la primera población por ser los extremos positivos. Es decir, es mayor la media del tiempo de retardo de los paquetes por la tarde que por la noche. Seguimos con ejemplos. Vamos a ver ahora el ejemplo 9.20 del libro, que dice lo siguiente. La grabación de discos, de compact disc, consume energía y afecta a la vida útil de la batería en los ordenadores portátiles. Para estimar el efecto de la escritura de la grabación en compact disc, en discos, se pide a 30 usuarios que trabajen en sus ordenadores portátiles hasta que aparezca el signo de baja batería. 18 usuarios sin CD, con ordenadores que no tenían unidad de disco, trabajaron un promedio de 5,3 horas con una desviación estándar de 1,4 horas. Los otros 12 utilizaron un ordenador con grabador de CD, con unidad de disco, y trabajaron un promedio de 4,8 horas con una desviación estándar de 1,6 horas.
suponiendo distribuciones normales con las mismas varianzas poblacionales, construir un intervalo de confianza del 95% para la reducción de la vida útil de la batería causada por la grabación del disco. O sea, por el hecho de que el ordenador tenga grabador de disco. Para resolver este problema tenemos que hacer, como siempre, la identificación de qué caso es para saber qué fórmulas hay que aplicar. En este caso se trata de muestras pequeñas porque tanto el número de usuarios con CD, que es 12, como sin CD, sin compact disc, es decir, sin unidad de disco en el ordenador, es 18. Por tanto, en los dos casos es menor que 30, así que son muestras pequeñas. Habrá que localizar la fórmula, pero antes hay que preguntarse si se conoce o no la varianza. Son varianzas desconocidas, así lo dice el enunciado, pero no dice que son iguales. Por tanto, la fórmula es las que tenemos en la tabla para ese caso. Aquí hay que tener cuidado porque en este caso nos dice que las varianzas son desconocidas y son iguales. Esas serían las poblacionales. En este caso, el enunciado nos dice las varianzas, bueno, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de las varianzas, de los dos casos, uno con 6 horas y uno con 4 horas. Y no son iguales. No pasa nada, estos son las desviaciones estándar de las dos muestras. Lo que nos está diciendo es que en el caso de la población sí que van a ser iguales, pero en el caso de la muestra pues no lo son. Nos da igual, nos lo ha dicho así, son desconocidas pero iguales, entonces lo único que nos afecta a esto es para saber buscar la fórmula. La fórmula, pues la tenemos, en la fórmula hay lo que se denomina una varianza conjunta, que se calcula con las dos que tenemos en la muestra, y como lo que tenemos que usar es la desviación estándar de esa varianza que se llama conjunta o SP, pues es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada tenemos todo, 1,48. Y solo nos falta para aplicar la fórmula, ya tenemos este SP, que es esa desviación estándar conjunta, y nos falta el término crítico, que es de alfa medio con n más m menos 2 grados de libertad. Bueno, pues en la tabla se da también como pista cómo se calculaba esto, que era 3 alfa medios, el cuantil 1 menos alfa medio de una variable t de Student que representa el estimador con m más n menos 2 grados de libertad. Aquí tenemos entonces 28 grados de libertad porque n más m menos 2 es 28. ¿Vale? Entonces al final lo que tenemos que localizar es un valor de una variable t de Student que cumpla para un valor de alfa 0,025 y 28 grados de libertad, los dos parámetros que tiene. Bueno, pues el parámetro es el grado de libertad, pero en este caso estamos buscando el cuantil 1 menos alfa medio, por tanto 1 menos alfa medios debe ser la probabilidad del caso de la variable menor que ese valor que buscamos. Y ya vimos que esto es equivalente a, por simetría de la distribución, a la probabilidad de que la variable t de Student, que representa el estimador, sea mayor que un valor, que es el que estamos buscando, tal que la probabilidad de que esa variable sea mayor que ese valor es 0,025. Bueno, pues así está preparada la tabla A5 del libro. La tabla A5 lo que tenemos es, dentro de la tabla no están las probabilidades, a diferencia de la tabla 4. Aquí están los valores de la variable, los valores críticos. En la primera columna están los grados de libertad, en nuestro caso es 28, hay que localizar el 28. Y en las cabeceras de las columnas están las probabilidades. La probabilidad, que en este caso la que estamos buscando es 0,025. Pues 0,025. Bueno, pues el valor que cumple, en el cruce está el valor que cumple, que la probabilidad de que la variable t de Student sea mayor que ese valor es 0,025. Aquí en los problemas hay que tener cuidado porque en la tabla hay un alfa aquí, que para nosotros realmente es alfa medio. ¿Vale? Este alfa de la tabla del libro no es el alfa que estamos nosotros usando, es el valor de la probabilidad que estamos intentando localizar. La verdad que no es muy acertado haberlo llamado aquí alfa porque nos puede llamar a confusión, pero nos podemos olvidar de él. Esta es la probabilidad. Lo que hay en las cabeceras son las probabilidades que tenemos que buscar. En este caso, la nuestra 0,025. Bueno, pues tenemos todo, sustituimos y nos da como intervalo de confianza desde el límite inferior menos 1,63 horas hasta 0,63 horas es la diferencia, el intervalo de confianza de la diferencia de las dos medias. Como el 0 está incluido en el intervalo, porque el primer extremo es menos 1,63 y el otro 0,63, pues podemos afirmar que la diferencia de medias no es significativa, porque al estar el 0 dentro,
como es un intervalo, puede ocurrir que la diferencia sea desde 1,63 a 0,63, pero en algunos casos, como el 0 está, puede ser 0. Si es 0, es que son iguales las dos medias. Por tanto, puede haber casos en los que no haya diferencia en las dos, entonces no podemos afirmar que sea significativa esa diferencia. Así que no hay una gran diferencia entre usar un ordenador con grabador de disco o sin grabador de disco según estos datos. Para ver todos los casos posibles vamos a analizar un último ejemplo, el ejemplo 921, que nos dice que una cuenta en el servidor A es más cara que una cuenta en el servidor B. Sin embargo, el servidor A es más rápido. Para ver si es óptimo comprar el servidor más rápido, pero más caro, un administrador necesita saber cuánto más rápido es. Un determinado algoritmo informático se ejecuta 30 veces en el servidor A y 20 veces en el servidor B con los siguientes resultados. En el servidor A, después de ejecutarlo 30 veces, pues tenemos una media de 6,7 minutos de media del tiempo de ejecución de ese algoritmo. Y en el servidor B se ha ejecutado 20 veces y la media 7,5 minutos. La visión estándar muestral en los dos nos la dan y lo que nos piden es construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre los tiempos de ejecución promedio en el servidor A y en el servidor B, asumiendo que los tiempos observados son aproximadamente normales. Esto es importante, la normalidad, porque si no, no se podrían resolver los problemas como estamos viendo aquí. Habría que usar técnicas que se llaman no paramétricas. Como siempre, hay que analizar qué caso se trata y en este caso tenemos un caso de muestras pequeñas porque aunque una tiene 30 y otra tiene 20, al tener una que ya es menor que 20 tenemos que asumir que es un caso de muestras pequeñas. Tiene distribución normal, por lo tanto nos cuadran, las fórmulas que tenemos son para distribuciones normales con varianzas, no nos dicen nada de la varianza poblacional de las dos poblaciones. Entonces, si no dicen nada, pues no las conocemos. Y como tampoco nos dicen que sean iguales, pues tenemos que asumir que son desconocidas y además diferentes, porque no nos dicen lo contrario. Bueno, pues ya sabemos que tenemos en las tablas una fórmula para este caso. Una fórmula que son las que hay que aplicar. Bien, bueno, teniendo en cuenta que vamos a llamar X al tiempo de ejecución del algoritmo en la primera muestra de 30 ejecuciones, Y el tiempo de ejecución en la otra muestra, que era el otro servidor, pues tenemos todo, n, el tamaño de la primera muestra, n, 30, la segunda muestra, 20, nos dijeron el promedio, el tiempo medio de ejecución del algoritmo en el ordenador A era, o en este caso le damos X, 6,7 minutos, en el otro 7,5, nos daban también las desviaciones estándar, nos daban alfa porque era el 95% de confianza, así que alfa, si es lo contrario, pues 0,05. Alfa medios 0,025. Bueno, pues tenemos que calcular, porque en la fórmula aparece el término crítico T alfa medios V es el número de grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Pues también la tabla nos dice que es una fórmula un poco complicada, pero bueno, tenemos todos los datos, calcularíamos y aproximamos, el valor tiene que ser entero, entonces 25,4, pues redondeamos sin decimales, serían 25 grados de libertad. Esto nos va a hacer falta para luego en la tabla del libro, en la tabla 5, localizar el valor crítico de alfa medios V. V ya sabemos que son 25 grados de libertad. Bueno, pues el valor crítico T alfa medios que hay que utilizar en esta fórmula, ya sabemos que es el cuantilum menos alfa medios de una variable T de Student, en este caso con 25 grados de libertad. Le damos la vuelta y bueno, todo esto estaba en la tabla. Al final hay que llegar a esta expresión, la expresión que dice que lo que estamos buscando es la probabilidad de que una variable T de Student que tenga la probabilidad de que una variable T de Student sea mayor que un valor sea a 0,025, que es alfa medios en este caso. Y lo que estamos buscando es ese valor, que se llama valor crítico. Bueno, pues hay que ir a la tabla 5, localizar primero la probabilidad que estamos buscando, 0,025, que está en la cabecera de la columna. Ya tenemos localizada la columna. Ahora los grados de libertad que está en la primera columna, en inglés de F, grados de libertad, 25, degree freedom, 25, pues donde se cruza el 25 con la probabilidad, 2,060. Es decir, el valor de la variable T de Student, tal que la probabilidad de que esa variable sea mayor que ese valor y que esa probabilidad sea 0,25 es el valor 2,06. Bueno, pues eso sustituye en la fórmula y nos da como resultado menos 1,4 minutos como límite inferior del intervalo y menos 0,24 minutos el límite superior. Por tanto, no está el valor 0 en el intervalo.
Así que no podemos afirmar que la diferencia de medias entre los dos casos, los dos servidores, sí es significativa. Y además, ¿cuál tiene un tiempo medio de ejecución mayor? Pues como es negativo y el intervalo estamos calculando restando x menos y ha salido negativo, pues quiere decir que y es mayor. O sea que es significativa la diferencia, y además podemos afirmar que la media en el segundo ordenador es mayor. O sea, el tiempo de ejecución en la segunda población, es decir, en el servidor B, es mayor que el tiempo de ejecución medio en el otro servidor, en el A. Hasta ahora hemos trabajado con muestras que son independientes, es decir, son dos poblaciones que no tienen que ver. Por ejemplo, en el último ejercicio era un servidor A y otro servidor B, dos ordenadores, uno ejecutaba un algoritmo unas veces, otro, y eran independientes. Bueno, pero puede darse el caso de que las muestras no sean independientes, que sean dependientes o también se denominan pareadas. En las dos muestras se tienen los valores de una propiedad de la población para los mismos elementos de la población, en dos situaciones diferentes. Por ejemplo, un caso típico, pues puede ser una población de personas. Entonces sean las mismas personas y tomamos su peso antes de someterse a una dieta, y esa sería la muestra de antes de la dieta, y luego la muestra de los pesos después de la dieta. Son las mismas personas, pero un caso y otro caso. Entonces, en ese caso, lo que estamos teniendo es una situación en la que realmente se puede manejar esta situación como si fuera un caso de una única variable. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos, como sabemos, que vamos a llamar X a la muestra antes de, por ejemplo, la dieta, son n personas, los tamaños de las muestras tienen que ser igual porque son las mismas personas en este caso, y sería Y la muestra de los pesos después de la dieta. Bueno, pues lo que se hace en estos casos es que se define una tercera variable, tenemos x, y, que le llamamos d, que es la diferencia. Como sabemos que el primer valor de la muestra corresponde a la primera persona antes de la dieta y el de la segunda muestra de la primera persona después de la dieta, pues ¿qué peso ha perdido esta persona? Pues la diferencia de los dos valores, x1 menos y1. Por lo tanto, la diferencia de la primera persona es x1 menos y1. De la segunda persona, x2 menos y2, y así hasta la enésima. Al final lo que tenemos entonces es, realmente lo hemos convertido a un caso de no diferencia de variables que hemos tratado en ejemplos anteriores, sino ahora ya lo que vamos a tener es una única variable, que es la resta de los dos valores para cada elemento de la muestra. Por tanto, aquí las fórmulas que hay que aplicar, que están en la tabla resumen, pues serían las mismas que en el caso del intervalo para una única población. Solo que aquí el estimador que se utilizaría sería la diferencia de los dos valores, la media de la diferencia muestral. Ya tenemos una nueva muestra que es la diferencia de todos los valores. Ya nos olvidamos en el caso de los pesos, del peso antes de la dieta, peso después, tenemos ya como variable la diferencia, la pérdida de peso, digamos. Sería como otro problema nuevo en el que lo que manejamos es un valor que es la pérdida de peso, o sea, que es la resta de los dos valores uno a uno. Así que sería tratarlo como un caso nuevo en el que tenemos una variable y que se va a llamar d, en lugar de x ni d, y es aplicar simplemente lo que ya conocemos del caso de los intervalos para una única población. Y bueno, por los casos típicos que ya conocíamos, grande, la fórmula, si es pequeña pero con distribución normal, pues en lugar del término crítico de asumir que el estimador, en este caso el estimador es la pérdida de peso sería, o la diferencia, cuando es grande suponemos que ese estimador tiene distribución normal, y si es pequeña tiene distribución t-student. Esto ya lo hemos visto para los casos en los que analizamos el intervalo para una única población. Para entender esto de las muestras pareadas vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo no viene en el libro, ya que este caso de muestras pareadas no se explica en el libro, porque al final se puede resolver simplemente haciendo una resta y ya planteando la solución como si fuera una variable única. Bien, pues vamos a suponer que tenemos 8 personas que realizan una dieta y tenemos los pesos antes y después de la dieta. Nos dicen que antes de la dieta, pues unos pesos, y después otra muestra, pero de las mismas personas. Es decir, la persona que antes de la dieta pesaba 65,4, después ha pasado a pesar 65,0.
La segunda persona que empezó pesando 68, después de la dieta ha pesado 65,4 y así. Y la última persona pesaba 71,5 y después de la dieta pesa más, 75,4. No ha adelgazado nada, entonces por lo que hay que ver es el intervalo de confianza para esta pérdida. Se supone que lo que estamos viendo es la pérdida de peso, porque es la diferencia entre peso antes y después. Y con un nivel de confianza del 95% nos lo pide. Es un caso de muestras pequeñas, porque solo tenemos 10 personas, es menor que 30, pero nos dicen anunciado que tienen distribución normal las poblaciones. La población en este caso, porque tenemos las mismas personas, pero en realidad representan dos poblaciones, la población antes y después. Entonces tenemos el peso de la persona antes de la dieta, X, y después de la dieta. Definimos una nueva variable que vamos a llamarle D, que no es más que la diferencia 1 a 1 de los valores de las otras, porque son las mismas personas. Entonces a partir de ahí ya se nos convierte en un problema pues de los que vimos al principio de este tema. O sea, ya en lugar de llamarlo X como lo llamamos en aquellos problemas, ahora lo llamamos D, pero es una única variable. Tenemos que calcular la desviación estándar de esta nueva muestra, que si hacemos la resta serían estos valores. Eran 8 personas, no 10 como he dicho antes, 0,4, 2,6, 2,3, 1,9. Estas son las diferencias de peso. La primera persona ha perdido 400 gramos, la segunda ha perdido 2 kilos 600. Hay 3 personas que no han perdido, al contrario, han engordado porque la diferencia es negativa. Bueno, pues con estos datos sabemos calcular la media, pues sumarían todos, se dividía entre 8, 0,5 kilos es la media de pérdida de peso, y la desviación estándar, que se calcularía también con la fórmula de la desviación estándar de una muestra que ya sabemos, 2,28 kilos. Nos dicen que el nivel de confianza sea del 95%, pues alfa será 0, lo contrario 0,05, alfa medio es 0,025. Bueno, pues hay que ir a la tabla. Bueno, la fórmula la conocemos, entonces solo nos falta el término crítico T alfa medio n-1 grado de libertad. N es 8, por lo tanto sería n-1 es 7 grados de libertad. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es encontrar en la tabla A5 aquel valor que cumpla, que sean 7 grados de libertad y la probabilidad 0,025. Y encontramos que es el valor 2,36. Los estudiamos en la fórmula y nos sale que el límite inferior de la pérdida de peso es menos 1,75 y el límite superior 2,05. Es decir, hay personas que han perdido, una persona puede haber engordado desde 1,75 o hasta adelgazar 2,05. Como el 0 está incluido en el intervalo, podemos decir que la diferencia de medias no es significativa. O sea, no hay una significativa diferencia de peso entre antes y después de esta dieta que nos han indicado con estos datos. Se recomienda intentar resolver los dos ejercicios que hay en el libro sobre este tema, que es 9.18 y 9.24. No todos los ejercicios completos, porque los otros apartados son sobre contraste de hipótesis, que se ve en otro tema, pero sí se puede resolver el apartado A del 9.18 y el apartado B del 9.24, que trata sobre intervalo de confianza para la diferencia de las medias de dos poblaciones. La respuesta del primero está disponible en el libro. La última parte de este tema va a tratar sobre el intervalo de confianza también para la diferencia de dos parámetros de dos poblaciones, pero en este caso, en lugar de la media, que sea proporciones. Los parámetros que vamos a restar o a comparar es la proporción poblacional de la primera población, que vamos a llamarle P1, y la proporción poblacional de la segunda, P2. Y lo que vamos a manejar son dos muestras, una de la primera población, N1, y una muestra de la segunda población con N2 valores. Los estimadores que vamos a utilizar, pues como estimador de la proporción de la primera población, que no conocemos porque vamos a calcular su intervalo, entre qué rangos está, porque no se conoce, pues usaremos la proporción muestral, que la vamos a llamar P y con un gorrito encima. Y la proporción muestral de la segunda población, igual P2, pero con el gorrito encima para saber que estamos hablando en un caso de la proporción muestral y en otro caso era la proporción poblacional. El cálculo de estos intervalos para la diferencia de proporciones siempre la condición es que las muestras tienen que ser grandes, así, mayor o igual a 30, así que bueno, pues los problemas que nos planteen siempre se estarán preparados para que sea un tamaño grande, si no, no podríamos hacer los cálculos. Bueno, pues el intervalo de confianza se calcula con las fórmulas que están resumidas en la tabla.
Para calcularlo, lo único que nos hace falta es conocer los valores de las proporciones de la muestra y el término crítico, que en este caso z alfa medios, porque se asume que el estimador, que en este caso es la diferencia de las proporciones, tiene distribución normal. Y es un estimador con distribución normal, y entonces pues se debe utilizar el valor crítico z alfa medio. Como ejemplo de cálculo de intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, de dos poblaciones, vamos a ver el ejemplo 9.17 del libro. Dice que un candidato se prepara para las elecciones locales. En su campaña, 42 de 70 personas seleccionadas al azar en la ciudad A y 59 de las 100 personas seleccionadas al azar en la ciudad B mostraron que votarían por este candidato. Entonces, lo que nos pide es estimar la diferencia de apoyo que este candidato está recibiendo en las ciudades A y B con un 95% de confianza. Es decir, nos están pidiendo la diferencia de la proporción del apoyo que tiene, el porcentaje de apoyo que tiene en una ciudad y en la otra, para ver si en las dos ciudades la proporción de personas que le quieren, que le van a votar, es similar o no. Como en este caso en las tablas de resumen solo hay una fórmula, pues no hay duda, y además siempre las muestras tienen que ser grandes, y aquí se cumple en la primera ciudad la muestra de 70 y en la segunda ciudad de 100 personas. Lo que tenemos que ahora calcular son las proporciones muestrales. En este caso, la primera ciudad, ¿cuál es la proporción de votantes? De una muestra de 70 personas han dicho que votaron al candidato o van a votar 42. Es decir, un 60% son votantes de ese candidato. Y en la segunda ciudad, 59 personas del total de 100 de la muestra, 0,59. Muy parecidas, como vemos, un 60% de las personas de la muestra van a votar al candidato y en la segunda ciudad un 59%, casi lo mismo. Seguramente que no va a salir que no hay diferencia significativa, pero hay que demostrarlo. Para aplicar la fórmula tenemos que saber el valor de alfa. Nos dice que el nivel de confianza con el que queremos calcular el intervalo es 0,95, por lo tanto alfa es lo contrario, 0,05. Alfa medios 0,025 porque nos va a hacer falta en la fórmula. Bien, pues tenemos todo, lo único que nos falta es el valor crítico z alfa medios, es decir, z 0,025. Ya sabemos que esto es el cuantil 1 menos 0,025 o lo que es lo mismo 0,975. Es decir, hay que localizar en la tabla 4 del libro aquel valor de la variable estándar normal tal que la probabilidad de que la variable sea menor que ese valor sea 0,975. Y lo buscamos y podemos comprobar que es el valor 1,96. Es decir, la probabilidad de que la variable sea menor que 1,96 es 0,975. ¿Esa variable cuál es? La variable que estamos usando, esta z, es la variable que representa el estimador. En este caso el estimador es la diferencia de las proporciones, que suponemos que es un estimador con distribución normal y por eso que utiliza la tabla 4 para localizar el valor crítico. Bueno, pues se sustituye y nos da que la diferencia de las proporciones es desde menos 0,14 hasta 0,16. Eso quiere decir que puede darse el caso, porque esto es un intervalo, que le voten más en una ciudad una proporción menor que en la otra, porque puede ir desde el valor negativo, estamos restando la primera ciudad menos la segunda, esto sería que le están votando más la proporción mayor en la segunda ciudad, hasta un valor que es lo contrario, que les votan más en la primera frente a la otra. Como el 0 está incluido en el intervalo, la conclusión es que la diferencia no es significativa. Es decir, no hay evidencias de que haya diferencia entre la proporción de votantes de ese candidato en la ciudad 1A o en la ciudad B, que era la ciudad 2. Se recomienda realizar o intentar hacer los ejercicios 9 y 16, el apartado A, que trata sobre la diferencia de proporciones, y el ejercicio 9 y 17 del libro. La respuesta del 9 y 17 está en el libro. Vamos a terminar este tema con un resumen en el que vamos a tratar lo más importante del tema. En primer lugar, podemos decir que la inferencia estadística permite proponer valores para los parámetros de una población cuando no se pueden calcular directamente. Es decir, la población puede ser muy amplia, puede ser una ciudad de 200.000 habitantes y no podemos llegar a todos. Entonces, si queremos calcular la media del peso de las personas de una ciudad, pues habrá que coger una muestra y estimar el peso de medio de toda la ciudad, pero sin conocer a todos los ciudadanos, porque no tenemos acceso a todos ellos, que sea la población entera. El resultado de la inferencia estadística puede ser un intervalo de confianza, la comprobación de una hipótesis o un modelo de predicción. En este tema hemos tratado solo el intervalo de confianza. La inferencia estadística se basa en el uso de estimadores para inferir el valor de los parámetros de una población. Los estimadores se calculan sobre una muestra de la población.
Lo normal es que el estimador de la media de una población sea la media de la muestra, y así con todos los parámetros. Un parámetro no es una variable aleatoria, eso hay que tenerlo claro. El parámetro, es decir, la media del peso de los ciudadanos de una ciudad, si tenemos a todos los ciudadanos, es uno concreto. O sea, la media del peso es el que sea, 60,5 kilos. Tiene un valor aunque no lo conocemos. Pero lo que vamos a hacer al estimarlo es usar un estimador. Y ese estimador sí que es una variable aleatoria, porque depende de la muestra que tomemos. Si cojo a 100 personas de la ciudad, me saldrá un valor. Si elijo otras 100 diferentes que no sean esas, me saldrá otro valor. Por tanto, el peso medio no siempre sale el mismo. O sea, es una variable aleatoria. Mientras que si cojo a todas, siempre sale el mismo valor. La estimación de un parámetro puede ser puntual o por intervalo. Aquí lo que habitualmente se hace es por intervalo, que es lo que se llama el intervalo de confianza. Los estimadores más usados son los estadísticos de la muestra, especialmente la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral, para calcular, o sea, como estimadores de la media poblacional, la varianza poblacional y la proporción poblacional respectivamente. Un intervalo de confianza para un parámetro de una población contiene el valor del parámetro con una probabilidad igual a un nivel de confianza preestablecido. Se pueden construir intervalos de confianza para los parámetros de una población, como la media, la varianza o las proporciones. Y también se pueden construir intervalos de confianza para la diferencia entre dos parámetros de dos poblaciones diferentes. Ya lo hemos visto, por ejemplo, si queremos comparar los pesos medios, la media, el promedio de peso de dos ciudades diferentes. Pues podemos intentar ver si hay diferencia entre esos pesos de las dos ciudades. También vimos que se podía hacer con una única, con las mismas personas, pero tomando valores en momentos diferentes, por ejemplo, antes de una dieta y después de una dieta. Y ver la diferencia que hay en el peso de esas personas o otra característica que tengan. Por tanto, se pueden, como he dicho, se pueden construir intervalos o bien para los parámetros de una población o por la diferencia de los parámetros de dos poblaciones. En el cálculo de intervalo de confianza se aplican distribuciones de población normal, T-Student y chi cuadrado. Normalmente cuando la población, cuando la muestra es grande, tamaño grande, asumimos que el estimador tiene distribución normal y cuando es pequeña que tiene distribución T-Student. Y el chi cuadrado se usaba en el caso de la varianza, de tener que estimar la varianza. En el caso estimador se suponía que tenía distribución chi cuadrado. Y esto es todo en este tema. Hasta pronto.